Gracias, profe Daniela. Mi nombre es Scarlett Cabello y el tema del trabajo es la investigación arqueológica. El método que yo he escogido para realizar este video es la seriación, que es un método de investigación arqueológica. ¿En qué consiste la seriación? Consiste en establecer qué artefacto es más antiguo que otro, clasificándolo uno a uno para así obtener el orden de su fabricación. Esto se puede obtener, supongamos, de dos formas, que es juntando los que son parecidos y separando los que son diferentes. Ya. Ahora voy a hablar sobre los principios de la seriación. El aspecto de un artefacto se establece más por el proceso interno del artefacto que por la influencia externa de aquello. Pero existen tres principios básicos de la seriación. El primero es que la seriación se debe realizar con restos de una misma tradición cultural. Ese es el primero. El segundo principio de seriación es que los artefactos no se pueden juntar con otros o mezclar con otros artefactos que tengan una diferente funcionalidad, sino que tienen que estar con los mismos, o sea, con artefactos que tengan la misma funcionalidad. Y el tercero sería aplicar la intuición cuando la ordenación ya no se pueda graduar más. Ese sería el tercer principio de la seriación. La seriación se la puede contrastar con el método de investigación arqueológica del carbono 14. También se lo puede contrastar con otros métodos, pero la seriación siempre va a ser la que tenga las secuencias más finas que otros métodos de investigación arqueológica. La seriación es un método analítico que se lo puede tratar también con la matemática y la informática. Los tipos de seriación son seriación contextual y seriación frecuencial. Vamos a realizar unos ejemplos con hojas sobre seriación. Obvio, yo no tengo en mi casa artefactos arqueológicos ni nada arqueológico, pero podemos realizar con hojas algunos ejemplos o prácticas sobre la seriación, como más o menos uno podía realizarlo. Entonces vamos a hacer si lo vamos a hacer seriación por tamaños, esta de aquí sería la más pequeña, luego sería esta de aquí, podría venir esta que está aquí, ya casi está desgastada, pobrecita. Luego esta sería la más grande. Entonces esta es una seriación por tamaño. También no solamente se puede hacer de, como quien dice, de menor a mayor, sino de mayor a menor. Entonces sería así. Entonces esa es una seriación por tamaños también. También podemos realizar una seriación por los colores. Vemos que esta hojita tiene un verdecito más claro. Esta también tiene un verdecito un poquito más oscurito. Esta tiene un verde mucho más oscuro. Esta tiene como un color marroncito así. Entonces esta sería por colores. Inclusive si lo podemos hacer, como estuve leyendo, la seriación establece o busca establecer qué objeto o artefacto es más antiguo. Entonces si podría ser mucho más antiguo solo por el color, y podría ser mucho más reciente. ¿Sí? Podemos dar cuenta. Sería otro ejemplo también de seriación. Según lo que yo he elegido, podría ser eso. Entonces también se puede hacer con hojas de ejemplos. También lo podemos realizar con las piedras o con las rocas, que también las encontré fuera de mi casa. Todo esto son cosas que las he encontrado en mi casa o fuera de mi casa. Entonces, con lo que
basado en los ejercicios de la seriación. Entonces, si nos referimos a la antigüedad, solo como un ejemplo, yo diría que esta roca es la más antigua, porque es la que menos tiene su color, y esta podría ser una roca con mucho menos años, porque su color está mucho más vivo. Entonces viene esta de aquí también, su color amarillo es mucho más notorio. Entonces podemos decir, hablamos por tamaños, esta es la más pequeña, luego viene esta, luego viene esta, así, sería algo así. También obviamente se puede hacer no solo de menor a mayor, sino de mayor a menor. También se puede hacer una seriación por el grosor. Este tiene un grosor más fino que el que está acá. Entonces, un grosor, este tiene mucho más fina que la que está acá. Si podemos ver. Esta sería la piedra con mucho más grosor. Y esta sería la piedra con un grosor mucho más pequeño que las otras. Entonces, si también lo podemos hacer por tamaños. Esta sería la piedra más grande que las otras. Esta es la más grande, esta es la más pequeña. Entonces, también con las rocas podríamos hacer un ejemplo de seriación. Estos también podrían ser con lo que podemos realizar un ejemplo de seriación. Si hacemos por tamaño, este es el más pequeño, luego viene este y este. También podemos hacer por antigüedad, no quiere decir que este sea el más antiguo, porque yo digo no, podemos decir que este es es el palito que se cayó más rápido del árbol, o con mucho más tiempo que estuvo caído del árbol, porque está mucho más débil. Luego viene este de aquí ya comienza a estar un poquito más duro, y este está mucho más duro. Entonces también podría ser un ejemplo de seriación. La seriación no solamente la podemos realizar con objetos así, con piedras, con hojas, sino que inclusive lo podemos realizar con los integrantes de nuestra casa. Podemos ver cuál es nuestro hermano más pequeño, nuestro hermano que viene después y el más grande, o los integrantes así. También se puede realizar un tipo de seriación. Cucharas, ¿ya? Para mí también sería un ejemplo con lo que podemos realizar algún ejemplo o práctica de seriación. Entonces vamos a decir que esta es la cuchara mucho más nueva, quiere decir la menos utilizada, la menos antigua. Esta sería, solamente viéndola así, podemos darnos cuenta que esta es la más utilizada, que tiene mucho más tiempo aquí en casa. Entonces esta sería la más antigua. Luego sería esta, solo nos vamos dando por el color, van perdiendo su brillo, su color. Y esta de aquí tiene mucho más brillo, entonces, pero esta brilla mucho más, entonces esta sería como que mucho más reciente. Entonces, si la hacemos por tamaños, esta es la más pequeña, luego viene esta y esta. Como dije la vez pasada, también lo podemos hacer no solamente del más pequeño al más grande, sino del más grande al más pequeño. Entonces ahí tenemos otro ejemplo también de seriación. Con los juguetes que también encontramos en las casas, también podría ser un ejemplo. Si vemos, son iguales, pero no tienen el diferente tamaño. Este es más pequeño, más mediano, y este es más grande. También los podemos clasificar por colores: blanco, amarillo, verde. También los podemos clasificar, sería por su color. Entonces blanco, amarillo, los verdes y los rosas son iguales, pero no tienen el diferente color.
por su antigüedad, vamos a decir que este es mucho más antiguo, mucho más usado, está mucho más deteriorado que el resto de los leguitos, ambos. Entonces, este también sería un ejemplo que podemos realizar de selección. Los leguitos. Si le decimos a un niño que los separe por color, también sería una seriación. También estamos haciendo una seriación. Estos son morados, naranjados, azules y los verdes. Están clasificados. Y también se podría hacer como un ejemplo de selección. Aquí también podríamos hacerlo por la altura. Vamos a dar cuenta que tenemos menos legos anaranjados que el resto. Luego vendrían los azulitos, morados y los verdes. También haríamos un ejemplo por altura. También podría ser así. No siempre es de menor a mayor, también puede ser de mayor a menor. Podemos realizar ejemplos con nuestros zapatos, como dije, con diferentes cosas o artefactos que tengamos en nuestra casa. En este caso voy a hacer un ejemplo con los zapatos. Este se puede ver que es el zapato más utilizado, más viejito. Luego viene este. Y por último esta zapatilla, que es la menos utilizada. Se puede ver que entonces también son unos ejemplos que podríamos realizar con nuestros zapatos. También podemos realizar ejemplos de selección. El porte no sería porque pues, todos tienen el porte iguales, pero el color sí. El color sí, este tiene un color como beige, azul, cafecito con rojo. El grosor, podemos dar cuenta que este zapato tiene un grosor mucho más y es mucho más duro que este que está aquí o que este que está aquí. Este zapato mucho más duro. Entonces podemos también tener un ejemplo de seriación con él. Con los libros, por último, vamos a realizar un ejemplo de seriación con libros. Vamos a hacerlo por grosor. Nos podemos dar cuenta, obviamente este es el libro que tiene mucho más grosor. Luego tiene este y por último este que tiene menos grosor. Podemos ver, ¿sí? Si lo hacemos por tamaños, este es el más pequeño. Luego este y por último que está acá. Si lo hacemos basándonos en la antigüedad de los objetos que tenemos aquí, podemos decir que se ve que está más deteriorado. Es el libro que adquirimos primero. Luego tenemos también, no se encuentra deteriorado. Este de aquí luego vendría. Y por último de aquí, se puede ver. Y por último vamos a hacerlo por la altura de los libros. Obviamente este es el más alto, luego viene y al final sería así. También podemos hacerlo de esta forma. Ambos están bien. Como ya vimos en todos los ejemplos que realicé, entonces podemos llegar a la conclusión que la seriación establece cronologías relativas de artefactos de distintas procedencias, basándose en la evolución gradual de cada uno de estos artefactos. Entonces, esto sería mi video sobre el método de investigación arqueológica, la seriación.
Entonces, gracias profesora por su atención, espero le guste.